Continuando con la exploración de columna lumbar, lo primero que tenemos que observar es que si el paciente se puede sostener de manera independiente u ocupa de algún apoyo o asistencia para realizar algún tipo de movimiento, ya sea sentarse, pararse o durante la marcha, por lo que esta será la primera observación de su funcionalidad. Debemos pedirle al paciente que si puede retirarse las prendas para evaluar la inspección de manera correcta y realizaremos un recorrido visual rápido de manera superficial para verificar si se ven deformidades visibles, atrofia o hipertrofia de alguna extremidad. Evaluaremos al paciente en vista lateral para poder observar las curvaturas de la columna, como lo es la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la curvatura fija sacra. Aquí también se buscan deformidades. Pasamos a evaluar la simetría, en donde vamos a tener como referencia las estructuras óseas como lo son los hombros, el ángulo inferior de las escápulas y las crestas ilíacas, determinando si se encuentran a la misma altura o si son asimétricas, indicándonos alguna alteración en la alineación de la columna, por ejemplo, escoliosis. Al momento de la marcha debemos pedirle al paciente que camine como normalmente lo hace, percatándonos si existe o no alguna limitación para hacerlo. Y tenemos que evaluar lo siguiente: los tres componentes del ciclo de la marcha, la fase de apoyo, que abarca el contacto del talón al suelo y el apoyo plantar, medio y terminal, la fase de despegue y la fase de balanceo, que corresponden al momento en el que el pie se encuentra en el aire. Ahora evaluaremos que el paciente camine en puntas. Primero nos colocaremos por detrás y le pediremos al paciente que sostenga los talones en el aire y observaremos si existe asimetría o incapacidad para realizarlo. Posteriormente, le pediremos ahora sí al paciente un caminado en puntas. Si el paciente no puede llevarla a cabo, tendremos que asociar esta limitación con una lesión de la raíz S1. Por último, se le pedirá al paciente una marcha en talones. Primero nos colocaremos por delante del paciente y le pediremos que eleve sus dedos recargando su talón en el suelo. Posteriormente, le pediremos al paciente que camine y de igual manera, si existe alguna asimetría o incapacidad, se podría asociar a lesiones de la raíz L5. En cuanto a la evaluación de la movilidad dorsolumbar, tenemos que tomar en cuenta 4 tipos de movimientos. Empezando por los movimientos de flexión que oscilan entre los 40 y 60 grados, le indicaremos a nuestro paciente que se incline hacia adelante haciendo como si fuera a alcanzar las puntas de los pies. Pasando a los movimientos de extensión que oscilan entre los 20 y 35 grados, en donde le indicaremos al paciente que se incline para atrás lo más que pueda. Tenemos también los movimientos de lateralización que oscilan entre los 20 y 30 grados, en donde el paciente los realiza en ambos lados y se le pide que intente tocar la cara lateral de su rodilla. Y por último, tenemos los movimientos de rotación, igualmente del lado izquierdo y derecho, que oscilan entre los 3 y 18 grados, en donde le pediremos al paciente que gire su torso. Para la palpación, preferentemente el paciente debe estar sentado y debemos colocarnos detrás de él. Se deben palpar las escápulas, específicamente el borde medial, el ángulo superinterno y el ángulo inferior. Posteriormente se palparán los músculos buscando puntos sensibles o puntos miofaciales. Y también realizaremos la palpación de las crestas ilíacas y por último las apófisis espinosas. El test de la SEG es útil para identificar hernia de disco en L4 o L5. Con el paciente en decúbito supino se coloca una mano en el talón y se inicia la elevación de la extremidad en extensión de 40 a 70 grados. Esta será positiva cuando exista dolor irradiado a la extremidad explorada por debajo de la rodilla y antes de los 70 grados. El test de Bragard se hace al ser la maniobra de la SEG positiva. Estando la pierna levantada, se desciende 5 grados hasta que desaparezca el dolor. Posteriormente, se flexiona el pie dorsalmente y se considera positiva si el dolor se irradia por la pierna. Pasando al test de Faber, el cual por sus siglas significa flexión, abducción y rotación externa, el paciente tendrá que estar en decúbito supino. Posteriormente flexionamos la rodilla a maniobrar, pondremos el malleolo externo descansando sobre la rótula de la pierna que está extendida. Ubicaremos una mano en la zona de la pelvis para estabilizar
y con la otra aplicaremos fuerza dorsal y posterior en la pierna flexionada, generando un estrés en la articulación sacroiliaca. Y por último, el test de Chover. Tenemos que tener al paciente de pie y marcamos una línea imaginaria que une a ambas líneas ilíacas y un punto 10 centímetros por encima de esta. Después, se le pide al paciente que flexione, y lo normal es que ahora la distancia sea de 15 centímetros. Si es menor, orienta a espondilitis anquilosante. Para la exploración de rodilla, lo primero que haremos será observar al paciente entrar en el consultorio, analizando si presenta dificultad al caminar. Para la inspección le pediremos al paciente que se coloque en decúbito supino para poder explorar ambas piernas. Vamos a comparar si hay una alineación, también si existe simetría entre ambas articulaciones. Asimismo, se observará si existen atrofias, por ejemplo, del músculo cuádriceps. También vamos a analizar si hay algún tipo de lesión o nódulos. Para evaluar el rango de movimientos de nuestro paciente, vamos a colocarlo en decúbito supino y vamos a forzar una extensión. Esta debe formar entre 5 y 10 grados como máximo. Después vamos a tomar toda la extremidad y la llevaremos a flexión, que debe formar entre 120 y 150 grados. En la palpación buscaremos cambios de temperatura y de coloración. Se van a comparar con partes blandas que tienen una mayor temperatura generalmente. Se van a realizar movimientos en presión de la rótula sobre la articulación aplicando fuerza de manera moderada. Este movimiento no tiene que ser doloroso ni presentar algún tipo de crepitación. Para la palpación de las interlíneas y prominencias óseas, la realizaremos con la rodilla en flexión de 60 grados. Si se produce dolor en la interlínea interna, puede ser un signo de osteoartrosis o de patología meniscal. En cambio, si se produce un dolor en el polo superior de la rótula, puede significar que existe una tendinitis cuadricipital. En el polo inferior de la rótula, cuando existe un dolor, puede indicar una tendinitis rotuliana. En ambas patologías, el dolor aumentará en extensión contra resistencia de la rodilla y puede aparecer algún tipo de crepitación. Pasando con las pruebas especiales, la primera que tendremos será el test de bostezo, también llamados varo y valgo forzado. En este test se van a evaluar los ligamentos colaterales laterales y los ligamentos colaterales mediales. Comenzando con el valgo forzado, vamos a levantar un poco la extremidad, flexionamos ligeramente y hacemos una presión con fuerza hacia medial del fémur mientras hacemos una flexión hacia lateral de la pierna. Esto tratando de generar la apertura de la parte interna de la rodilla, buscando un bostezo interno. Si este bostezo es excesivo, puede indicar una lesión del ligamento colateral medial. Si evaluamos la extremidad inferior con un varo forzado o un bostezo externo, vamos a levantar ligeramente la pierna, vamos a flexionar y ejercer una fuerza hacia lateral del fémur y ahora vamos a hacer una tracción interna de la pierna. Esto con el fin de abrir la porción externa de la rodilla, esperando el bostezo externo. Si resulta excesivo, hablaríamos de una lesión del ligamento colateral lateral. Continuaremos con el test del cajón, en el cual evaluaremos los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Con el paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada en 90 grados, nos vamos a sentar sobre su pie para fijarlo e inmovilizarlo. Tomando la tibia proximal con los pulgares a cada lado del tendón rotuliano, intentaremos palpar los tendones isquiotibiales con los índices. Posteriormente ejerceremos una tracción anterior de la tibia. Este test será positivo si hay un aumento en la traslación anterior de la tibia o no presenta un tope firme. Para analizar los ligamentos cruzados posteriores, realizaremos la misma maniobra, pero en este caso vamos a hacer un desplazamiento de la tibia en sentido posterior. Por último tenemos el test de meniscos o McMurray. En este vamos a tomar el tobillo con una mano y con la otra situaremos el índice y el pulgar entre la tibia y el fémur, tratando de llegar así a los meniscos. Luego elevaremos la extremidad inferior 90 grados y generaremos una rotación medial con una extensión posterior. Así vamos a revisar si existe algún crujido o si se presenta dolor. Posteriormente repetiremos esto con una rotación externa del pie y vamos a extender. Esas maniobras van a servir para evaluar si existe algún tipo de meniscopatía. Por último, una prueba extra para examinar si existe alguna meniscopatía es la prueba de Apley. Esta se va a hacer con el paciente en decúbito prono y va a consistir en una flexión de la extremidad inferior en 90 grados. Vamos a ejercer una firme presión hacia abajo con el pie en rotación interna y después externa. Si esta maniobra despierta dolor, puede indicar lesión de los meniscos. La inspección de la mano es una parte importante del examen físico en medicina. Durante la inspección se deben de observar varios aspectos, incluyendo el alineamiento y la simetría.
El alineamiento adecuado de la mano es esencial para su correcto funcionamiento y puede verse afectado por fracturas óseas o dislocaciones. La simetría, por otro lado, es importante para detectar cualquier deformidad o asimetría que pueda indicar una enfermedad o trastorno. Además, durante la inspección de la mano es importante buscar signos de atrofia muscular, que puede ser un indicador de una enfermedad neurológica o de una lesión en la mano. También se debe prestar atención a cualquier lesión cutánea como heridas, ampollas o erupciones cutáneas. Muñeca, podemos realizar movimientos en un solo eje, como flexión de 180 grados, extensión de 180 grados, desviación radial de 20 grados y desviación cubital de 35 grados. También podemos realizar una combinación de movimientos, siendo el movimiento de tiro de dardo uno de los más utilizados en la vida diaria, además de evaluar la pronosupinación. Este es un movimiento complejo que depende del antebrazo. Se examina solicitando al paciente que mantenga sus codos pegados al cuerpo, colocándonos a 90 grados, siempre comparando con el lado contralateral, pronación 80 grados y supinación 80 grados. Los dedos realizan movimientos de flexión y extensión en ligeros movimientos de pronosupinación. También realizan movimientos de abducción y aducción. En la evaluación de fuerza, colocamos nuestra mano sobre la palma de la mano de nuestro paciente en movimientos de flexión y extensión, generando fuerza sobre ello. En la historia clínica, la forma más habitual es identificando topográficamente la zona en la cual se produce. El conocimiento de la anatomía topográfica es esencial para realizarlo, y para ello se solicita al paciente que con un dedo intente localizar con precisión la zona del dolor. Algunos puntos que se pueden generar dolor son los huesos metacarpianos, ligamentos colaterales de las articulaciones metacarpofalángicas, falanges, ligamentos colaterales de las articulaciones interfalángicas, compartimiento tenar y compartimiento hipotenar, ulnar, proceso etiloides de ulna, radiodistal y proceso etiloides. Ligamento colateral ulnar de la primera articulación metacarpofalángica del pulgar, ligamento colateral radial de la primera articulación metacarpofalángica del pulgar. Los huesos del carpo, principalmente escafoides, semilunar, piramidal, ganchoso y pisiforme. Primera articulación carpometacarpiana. Tabaquera anatómica. Espacio radiocarpiano. Espacio mediocarpiano. Articulación radiocubital distal. Se pueden detectar distintas áreas de dolor de la mano, que estas nos ayudan a identificar su causa, como lo son dedos, palma, dorso y muñeca.
Esta última puede generar dolor en la zona radial, cubital o dorsal. La exploración de hombro se inicia con la inspección, en la cual el paciente se presenta de pie o sentado con el tórax y hombros descubiertos. La finalidad de esta es comparar y apreciar el alineamiento entre ambos hombros, observar si existe asimetrías, anomalías morfológicas o posturales, también buscando la existencia de atrofias, deformidades, tumefacciones, lesiones cutáneas o tofos, es decir, nódulos en forma de abultamiento producidas por ácido úrico. Recordemos que la inspección inicia desde que el paciente llega al consultorio. Por ejemplo, este paciente adopta una postura antiálgica, es decir, una postura con el fin de evitar el dolor, con su hombro en rotación interna y su mano sobre el abdomen. Pasando a los rangos de movimiento, estos nos sirven para comparar el lado sano con el lado enfermo y así evaluar la incapacidad funcional del hombro. El primer movimiento que le voy a pedir al paciente a realizar es la flexión y extensión del brazo. Este va desde 0 hasta 180 grados, en el cual podemos encontrar daño en los músculos deltoides anterior, coracobraquial o supraespinoso. Después le pido al paciente que realice el movimiento de rotación interna, llevando el brazo hacia el abdomen en 70 u 80 grados, y posteriormente la rotación externa, llevando el codo flexionado hacia afuera. También pidiendo al paciente que toque su espalda. Por último, se pide al paciente que realice el movimiento de abducción, llevando el brazo hacia arriba lateralmente hasta 180 grados, y el de aducción regresándolo a su posición inicial. El objetivo de la palpación es encontrar los puntos dolorosos que el paciente puede presentar. El primero a palpar es el de la articulación esternoclavicular, en la cual me posicioné detrás del paciente y le indiqué que encoja los hombros, pues esta posición nos facilitará presionar el punto entre el esternón y la clavícula, con el objetivo de buscar crujidos, bultos o dolor al presionar. En segundo lugar está el punto doloroso de la articulación acromioclavicular. Este lo podemos localizar buscando un resalte del acromio en esta zona del hombro, el cual tenemos que presionar para evaluar si existe dolor. Posterior, vamos a palpar haciendo presión en la zona del espacio subacromial, es decir, debajo del acromio. Y por último, presionar también 1 centímetro abajo y lateralmente de la apófisis coracoides, el cual se encuentra en la línea glenohumeral anterior. Si en cualquiera de estos puntos el paciente expresa dolor, podría ser una señal de daño en los músculos del manguito rotador. Pasamos a evaluar la tuberosidad mayor y menor del húmero, con los signos de fricción. En esta se coloca el brazo del paciente en supinación y con flexión de codo de 90 grados. Posicionamos su brazo pegado a su cuerpo para realizar rotaciones externas e internas. En la palpación, además de explorar los puntos dolorosos que nos pueden indicar artritis o artrosis, también podemos buscar masas musculares, contracturas y atrofias. Ahora realizaremos las pruebas especiales de la exploración de hombro. La primera es la maniobra de Apley superior. Con el paciente en bipedestación se le pide que toque el margen medial superior de la escápula contralateral con su dedo índice. Esta maniobra ayuda a valorar si existe una enfermedad del manguito rotador, como una lesión a nivel del músculo supraespinoso. También se realiza la maniobra de Apley inferior, en la cual de igual forma el paciente está en bipedestación, pero ahora se le pide que toque el hombro opuesto, pasando su brazo alrededor de su espalda e intentar tocar el ángulo inferior de la escápula contralateral. Pasando a la prueba de Yergason, se le pide al paciente que flexione su codo a 90 grados y su antebrazo está en supinación, mientras el explorador con la mano izquierda palpa el área de la corredera bicipital y con la mano derecha toma la mano del paciente en forma de saludo, ejecutando movimientos de pronación contra resistencia. Este ejercicio nos ayuda a evaluar la estabilidad de la porción larga del bíceps. La tercera prueba es la de pinzamiento, o también conocida como Hawkins-Kennedy, donde se le pide al paciente que flexione su hombro y codo a 90 grados, mientras el explorador estabiliza el codo y guía un movimiento de rotación interna. Esta maniobra nos ayuda a valorar la compresión del tendón del músculo supraespinoso y una posible ruptura del manguito. Por último, se realiza la maniobra de arco doloroso, en la cual el paciente adopta la posición anatómica y efectúa un movimiento de abducción activa y pasiva, con ambos brazos. Esta maniobra se divide en dos. La primera es la maniobra de arco doloroso medio, en la cual va a haber una respuesta dolorosa a la movilización activa entre los 60 y los 100 grados, indicándonos una tendinitis del supraespinoso o bursitis subacromial.
La segunda es la maniobra de arco doloroso superior, en la cual al realizar el movimiento de abducción existe dolor a partir del 140 y 180 grados, lo cual nos indica artritis acromioclavicular.